Bueno, a algunos ateos, sobre todo los más fanáticos, les sorprende que haya científicos teístas todavía. Y no solo científicos teístas, sino que en la élite misma de la ciencia, pues también hay científicos teístas. Entonces, ateos fanáticos como Richard Dawkins no pueden comprender cómo es posible, no les entra en su concepción atea, básicamente porque ellos consideran que la espiritualidad y la religión son irracionales, son ilógicos, son absurdos. Como una persona inteligente, una persona culta, educada, disciplinada y ordenada, que pueda hacer una ciencia realmente buena, puede creer en cosas magufas, puede creer en cosas irracionales, puede creer en cosas ilógicas, no se le hace compatible y entonces pues hace metáforas como esta que vamos a escuchar. Así es. No lo sé. Bien, veamos el siguiente corto de la entrevista de Richard Dawkins en mi oficina del Planetario High. Imagina que vas a consultar a un médico. Digamos que es un oftalmólogo. Y tú sabes que en privado no cree en la teoría de la reproducción sexual. Él cree que la cigüeña traga a los bebés. Bien. No tocaría Imagino que no tocarías ese tema, pero he conocido muchas personas, especialmente en los Estados Unidos, quienes dicen que no es su problema lo que él crea por debajo de la cintura. ¿Es oftalmólogo? ¿Es competente? ¿Puede operarte de cataratas? Y yo no creo que debería de trabajar en un hospital. Porque lo que dice sobre ese hombre es que él tiene el tipo de mente que está tan alejada de la realidad que incluso si es un cirujano oftálmico competente, no creo que debiera ser confiable. Y ese es un hecho de terror, eso crea un factor de temor que se sobrepone a todo lo demás. Es un buen cirujano oftálmico, ella lo es, pero existe ese riesgo persistente de que la teoría de la reproducción por cigüeña de alguna forma afecta al escalpelo. Entonces, no estoy seguro de que afecte el escalpelo. Yo creo que tiene algo que ver con... por cuestión de creo que sí. No en la práctica, sí. Es cuestión de... El profesor de geografía cree que la Tierra es plana, pero sus globos terráqueos son perfectos. Sí, algo así. Entonces podemos ver que los científicos teístas para Richard Dawkins son pues como este oftalmólogo. Dices que pueden ser muy buenos en su trabajo y todo, pero básicamente son esquizofrénicos. Él dice que pues son personas que su mente ya perdió el contacto con la realidad, el contacto con el sentido de la realidad. Entonces son potencialmente peligrosas, no los quiere tener en el ámbito de la ciencia, así como dices que no quiero tener esos oftalmólogos en los hospitales, pues dicen no quiero tener esas personas esquizofrénicas y locas dentro de la ciencia, porque aunque hacen muy bien ciencia, pues básicamente por abajo pues ya perdieron el sentido de la realidad, están zafadas de un tornillo, y para qué queremos que estén en la ciencia y mucho menos en la élite de la ciencia. Entonces, bueno, aquí es muy gracioso todas las tonterías que comete el gran Richard Dawkins. Entonces vamos a voltearle su argumento. Todo su argumento, toda la ilusión de su argumento se basa en que el teísmo es irracional, el teísmo es ilógico. Obviamente, si es ilógico y es irracional, como una persona que es teísta o es espiritual, pues puede estar con algo tan opuesto que es la ciencia, que es la razón, que es la lógica, como el ateísmo. según ellos. Ahora, vamos a ver qué está pasando aquí. Realmente, la postura de la razón, de la lógica y de la inteligencia es el teísmo. Y se los voy a plantear de una forma muy sencilla. ¿Quién propone que existe una razón, una inteligencia y una lógica detrás de las cosas? ¿Los ateos o los teístas? Pues nosotros, los teístas y los deístas, proponemos que hay una razón, una inteligencia, una lógica detrás de las cosas. Y los ateos la niegan. Los ateos atacan a Dios. Los ateos atacan a la razón, a la lógica y a la inteligencia detrás de las cosas. Nosotros proponemos un diseño inteligente, un diseño racional, un diseño lógico. Está este Dios que crea pues este diseño racional, este diseño lógico, este diseño inteligente. Los ateos hacen todo lo posible por burlarse, por mofarse y por decir que esto para nada es un diseño inteligente, un diseño racional. Entonces nuevamente son los ateos los que atacan la razón, la lógica y la inteligencia detrás de las cosas, mientras son los teístas los que la proponen, los que la proponemos.
Entonces tiene todo al revés. El teísmo es la postura de la razón misma. De hecho, le damos tanto valor, le damos tanta realidad a la razón, que le damos existencia y nombre propio. Decimos que es Dios. Está Dios, que está la razón, genera todo lo demás y todo lo demás está envuelto pues en esa razón. Todo está sometido a la razón. ¿Qué puede haber más racional que una propuesta que dice que todo es fruto de una razón, que hace un cosmos racional y que luego está la razón de las mentes intentando entender racionalmente ese cosmos racional? Pues aquí es todo perfecto, es tan natural, tan lineal, tan directo. Es la razón que gobierna sobre todo lo demás. Ahora vayamos con el ateísmo. El ateísmo niega esta razón, niega este diseño racional inteligente. Entonces, ¿qué propone el ateísmo? El ateísmo básicamente propone que todo es irracional y que todo es absurdo. Hay un cosmos irracional y absurdo que se mueve a lo menso y sin querer provoca una semi-razón. ¿Por qué una semi-razón? Porque básicamente está planteada, basada y sustentada en un cerebro que es semi-aleatorio y semi-determinista, y que fue creado a base de ciegos golpes evolutivos, y entonces ahí se forma una medio razón, y esa medio razón quiere entender racionalmente de dónde salió esa medio razón, esa semi-razón. Entonces, básicamente esa es la creencia de los ateos. Los ateos son los que proponen algo irracional y que la razón solo es un accidente secundario que intenta entender racionalmente algo irracional. O sea, es completamente absurdo, es completamente incongruente, y aquí es donde se le regresa toda la metáfora a Richard Dawkins. ¿Quién es el oftalmólogo que cree que los bebés los trae la cigüeña? Pues obviamente son los ateos, porque son como el oftalmólogo que cree que los bebés los trae la cigüeña, es como el científico ateo. Los científicos ateos, por ejemplo, un astrónomo te dice, no, pues es que yo estudié el cosmos y veo todas estas ecuaciones complejas, matemáticas, usé toda esta tecnología tan poderosa, tan moderna, de última era, para poder comprender esta sinfonía cósmica. Pero por debajo del agua, este ateo, astrónomo, piensa que todo es una tontería sin sentido. Por otro lado tenemos a los teístas. El teísta, el astrónomo teísta te dice lo mismo. Pues yo encontré que el cosmos se guía a base de leyes. Hay muchas leyes que regulan todo. Esas leyes se basan en matemáticas que solo son abstracciones de la mente, son inmateriales, es un lenguaje. Y los lenguajes pues ya sabemos que solo pertenecen a los sujetos. Entonces el astrónomo pues dice, yo sé toda esa tecnología, yo veo todas estas ecuaciones complejas, yo he hecho este esfuerzo metódico y sistemático para comprender al cosmos. Y él, por debajo de su astronomía, como teísta, pues dice, es un diseño inteligente, lo cual es compatible. O sea, entra muy bien un astrónomo con todas sus ecuaciones, matemáticas, tecnología, está muy bien parado en un diseño inteligente. O sea, si él cree que está estudiando un diseño inteligente, pues está muy bien, es muy compatible. En cambio, si este dice, es que yo estudié todo con matemática, con lógica, yo encontré explicaciones racionales. Pues está muy bien que los ateos encuentren explicaciones racionales. ¿Por qué encuentran explicaciones racionales? Si básicamente en el fondo creen que todo es una estupidez irracional. Entonces a mí los que me dan miedo que sean científicos, pues son los ateos. Yo entiendo que un teísta que piensa que es un diseño inteligente quiere estudiar metódica y sistemáticamente un diseño inteligente. Yo no entiendo por qué un ateo que piensa que todo es un caos absurdo querría estudiar ese caos absurdo metódica y sistemáticamente y encontrarlo lógico, coherente y racional. Es justamente como ese maestro de geografía que piensa que la Tierra es plana, pero que tiene sus globos terráqueos perfectos, redondos. Entonces el ateo te dice, la Tierra es plana, dice, no hay diseño inteligente. Pero por otro lado te vende de que no hay diseño inteligente, pero todo está regulado, ordenado, además por ecuaciones, además por matemáticas. Entonces es absurdo. Ellos son el maestro de geografía que cree que la Tierra es plana, pero pues todos sus globos terráqueos son perfectos. Ellos son el oftalmólogo que pues te dice toda la complejidad del cosmos, pero por debajo creen que todo es una estupidez y es una tontería. Entonces, bueno, aquí podemos ver lo absurdo nuevamente que es la postura y el pensamiento de los ateos, lo incongruente, lo ignorante, porque ni siquiera sabían. Seguramente Richard Dawkins en su vida ha pensado que él es el oftalmólogo. Él se sigue burlando de los teístas pensando que ellos son los oftalmólogos y que son los irracionales. O sea, básicamente proponer una razón
te vuelve irracional, pero negar una razón te vuelve súper racional, súper inteligente, el maestro de la ciencia. Entonces, bueno, claro, aquí no quiero culpar nada más a los ateos, quiero culpar también a mis amigos teístas que se han dormido, que han creído en tonterías y babosadas, que no han hecho su tarea y no han hecho su trabajo. Y por eso han permitido que personas como él pues se sienten en los tronos de la ciencia. Imagínate, personas como él, que creen que todo es absurdo, que no hay sentido, que no hay futuro, son los que se están sentando o queriendo robar los tronos de la ciencia, lo más poderoso que tiene el ser humano de conocimiento, y es porque los teístas lo han dejado, se han tragado sus mentiras, se han tragado de que el teísmo es lo irracional, se han tragado que solo es cuestión de fe, cuestión de emociones y sentimientos. Y bueno, obviamente somos seres integrales, no digo que no usen su fe, que no usen pues todo este lenguaje del alma, de las emociones, los sentimientos, que escuchen a su corazón, pero como seres integrales pues tienen que escuchar a su mente y tienen que escuchar a su corazón. Si quieren aprovechar al máximo su potencial, no tienen que descalificar unas cosas por otras, sin usar todo su ser. Si quieres llegar a Dios, por ejemplo, necesitas también el escepticismo. El escepticismo, a diferencia de cómo lo distorsionan los ateos, no se trata de negación, se trata de tener una capacidad crítica. Tú quieres llegar a lo más noble, a lo más bello, tú quieres llegar a Dios. Sin embargo, se te presentan 50,000 millones de caminos. ¿Cómo sabes qué camino tomar? Necesitas tener una capacidad crítica, porque aunque haya muchos caminos para llegar a Dios, hay muchos caminos que te van a alejar. Tú tienes que dudar cuando alguien te diga, con esto llegas a Dios, pues tienes que ver si sí o si no, pero no porque quieras negar a Dios, sino porque si quieres llegar, tienes que ser escéptico, tienes que mantener esta postura de un escepticismo, pero un escepticismo con finalidad y con significado, no un dudar por dudar y negar por negar, sino un dudar para poder tener mejores opciones, para poder llegar con mayor facilidad. Entonces pues hace falta que los teístas de ahora se pongan las pilas, se vuelvan un poco más inteligentes, más cultos, vayan a museos, que se den cuenta que si realmente quieren ayudar, lo que tienen que hacer es prepararse bien para la batalla y no dejar que personas como él pues estén en la ciencia haciendo barbaridades y atrocidades por todos lados. Y bueno, esto es lo que les quería comentar acerca de los científicos dentro de los teístas dentro de la ciencia y lo que creen algunos ateos acerca de los teístas dentro de la ciencia. Yo digo que la ciencia, además, es que, bueno, ya les he hecho muchos videos, ya les he comentado muchas veces, pero básicamente los ateos se quieren robar la ciencia. ¿Por qué los ateos quieren robar la ciencia? Porque el ateísmo no propone nada. Ellos mismos lo han dicho, no propone nada. O sea, el ateísmo jamás ha ayudado a la humanidad. Y como jamás ha ayudado a la humanidad, pues se cuelga de los logros de la ciencia. Dicen, como la ciencia logró esto, el ateísmo logró esto. No fue el ateísmo, fue la ciencia. O cuando los ateos dicen, ay, cuando el teísmo, por ejemplo, ha producido una tele como la ciencia. Bueno, y cuando el ateísmo ha producido una tele como la ciencia. Obviamente, la tecnología que se basa en la ciencia, pues es producto de la ciencia y la tecnología. Es muy aparte de del teísmo, de la religión, de la espiritualidad, pero también del ateísmo. No son los ateos los que trajeron ni los microondas, ni la televisión, ni el internet, ni los teléfonos celulares. No son los ateos. Oye, tampoco son los teístas. Pues tampoco son necesariamente los teístas. Son los científicos, son los ingenieros los que traen todo eso. Son actividades diferentes. Pero los ateos nuevamente quieren dar la ilusión de que entonces, como en la religión, el teísmo y la espiritualidad no han generado teles, pues entonces es mejor la ciencia. Pues es que son campos diferentes, son cosas diferentes. Pero para el caso, pues lo mismo. El ateísmo jamás ha hecho nada por la humanidad. Nada más se quiere robar todos los logros de la ciencia y adjudicárselos al ateísmo. Eso es todo. Los ateos se quieren robar la ciencia. Quieren decir, nosotros somos los científicos, nosotros somos los racionales, los inteligentes, los lógicos, cuando son los primeros que niegan la razón, la inteligencia y la lógica detrás de las cosas. Así que teístas, despierten, estudien, vuélvanse seres integrales, vuélvanse escépticos, vuélvanse cultos, vuélvanse científicos y quítenle a estas personas sus lugares en la ciencia, en la élite de la ciencia y en lo que controla lo principal del conocimiento humano. Saludos, besos y abrazos, Archimago. Entonces, ¿cuál es la postura irracional? La postura irracional es que hay una razón y construir
vuelve algo racional y que tú lo estudias racionalmente, va a creer que todo es irracional, que sin querer surge una semi-razón y que esa semi-razón quiere entender racionalmente algo irracional, porque un ateo quiere entender un cosmos absurdo, estúpido, irracional, que de entrada no se puede entender y no te sirve de nada entender, porque de todas maneras está el fatalismo ateo, está el determinismo y tú ni siquiera eres libre. O sea, las personas que dicen que todo es absurdo, sin sentido, irracional, que no hay futuro, son los que se quieren sentar en los tronos de la ciencia.